Bien, muchas gracias. Y el tema de hoy, y específicamente el inicio de todas las presentaciones que viene a hacer sobre los estudios de Procemer. Y empezamos entonces con el tema de la planificación y el nuevo sistema de planificación energética nacional. Lo que nos gustaría a todos los que están el día de hoy presentes es que en todos estos estudios queden claro 4 cosas fundamentales. Y la primera es, ¿por qué hicimos estos estudios? ¿Cuál fue la lógica de hacer estos estudios? ¿Qué retos hemos tenido que vencer para llevar a cabo estos estudios? ¿Qué cosas hemos implementado de estas recomendaciones de estos estudios? ¿Y qué es lo que nos falta por implementar? Entonces, a lo largo de estas presentaciones del día de hoy y del día de mañana, vamos a encontrar ese tipo de respuestas y es lo que principalmente queremos de esta organización. La agenda de esta presentación es ¿por qué planificamos? ¿Por qué hay una necesidad de planificar? ¿Cuál es el proceso de la planificación? ¿Y cuál fue la consultoría que nos ha permitido llegar a este sistema de planificación? ¿Qué objetivos se perseguía con esta consultoría y cuáles han sido los desafíos superados? Y luego hacer una presentación de lo que es el sistema de planificación energética nacional en cada uno de sus componentes, para decirles, estimados amigos, el día de hoy, que el Perú tiene un sistema de planificación gracias a la ayuda del Procemer con la colaboración de los fondos de Canadá y la ayuda del BID. Eso es lo que les quiero transmitir en esta presentación. Tal como dice ese pensamiento, ¿no? Una meta sin un plan es solo un deseo, efectivamente. A lo largo de las presentaciones hemos escuchado que la tendencia es ir hacia una energía renovable en nuestra matriz energética. Ese es un deseo. El tema es cómo llegamos a cumplir esas metas, que también lo ha planteado el ministro de Energía y Minas, ¿no? Cuando nos establece que al 2030 estaríamos en posición de llegar a un 15%, por lo menos en la matriz eléctrica. Entonces, ¿cómo hacemos ese camino viable? Y justamente la planificación es ese proceso, esa herramienta que nos va a permitir hacer ese puente para llegar a que se cumpla ese deseo. ¿Por qué planificar? Precisamente porque ese deseo, para que se cumpla, necesita la creación de un proceso, y ese proceso es la creación de información de demanda, de información de oferta, del potencial que tenemos. Y sobre la base de los modelamientos, podemos, con la neutralidad tecnológica del caso, podemos ver esos escenarios futuros. Y la lógica de una planificación desde un punto de vista, por ejemplo, ¿no? Cuando uno empieza a leer diversas perspectivas internacionales sobre el planeamiento energético, y solo uno me permito comentarles con el día de hoy con ustedes, que es el que hace BP, British Petroleum, ¿no es cierto? Cuando claramente establece que el valor de las perspectivas no es en adivinar un futuro o predecir un futuro, eso no es planificación. La planificación es un proceso, es una disciplina, es una estructura que nos va a permitir poder tener primero, generar información. Sobre la base de esa información entrará la economía, entrará la ingeniería, entrará la sociología, para que nos explique cómo llegamos a ese futuro deseado. Entonces, quiero enfatizar que esa necesidad de la planificación la requerimos, ¿no?, en el país. Bien, hasta el año 90 el paradigma era que el Estado lo hacía todo. Un Estado planificador, un Estado productor, y luego vienen los cambios profundos mediante el contrato social que tuvimos en el año 92 con el cambio de la Constitución, donde el Estado tiene un rol supletorio, ¿sí? Pero había un elemento esencial de ese contrato social. Dado que la legitimidad en un sistema democrático tiene el Poder Ejecutivo, y coincidimos con el doctor Thomas King, esa legitimidad de la búsqueda del bien común, y entonces en esa búsqueda del bien común la energía es transversal a todas las actividades que tenemos. Y por lo tanto
recae en el Poder Ejecutivo y en este caso en el Ministerio de Energía y Minas realizar ese proceso de planificación. Y lo que nosotros estamos haciendo dentro de ese ministerio es hacer todo este proceso de la búsqueda de información y utilizando las mejores técnicas con las herramientas que nos ha proporcionado esta consultoría, llegar a una perspectiva. Pero es una perspectiva de las muchas que pueden haber y lógicamente será materia de discusión hacia dónde arribamos, ¿no? Luego viene entonces el tema que el Estado ya no tiene ese rol preponderante de estar en el tema de la producción, y sino que más bien viene el tema de la participación privada. Y eso lo hemos tenido por mucho tiempo y luego encontramos que empiezan a haber las crisis de energía en diferentes países, quiebras de empresas, aumento de tarifas en mercados no competitivos. Y luego nuevamente recurrimos, ¿no?, a lo que habíamos pensado desde el consenso de Washington. No era que un Estado minimizado, sino un Estado regulador, un Estado planificador. Y ese es el nuevo paradigma que ahora tenemos sobre la planificación. ¿Cuál es la nueva síntesis que tenemos entonces? Nuevas instituciones y una planificación indicativa. Y quiero ser enfático en eso, es una planificación indicativa. Porque en las diversas presentaciones que hemos tenido sobre este sistema de planificación, siempre surge este cuestionamiento, ¿no? ¿Pero por qué el Estado debe planificar si el Estado lo hace mal todo? Pero hemos coincidido entonces que el contrato social legitima a alguien que debe hacer esa búsqueda del bien común, y ese alguien es el Ministerio de Energía y Minas con este sistema de planificación. Y obviamente también esa nueva síntesis, ¿sí?, hay nuevas reformas sectoriales que hay que desarrollar, marcos regulatorios, porque un sistema de planificación no es algo estático, ¿sí? Por ejemplo, hay otras de las preguntas que también salen en estos temas de presentaciones sobre esta política energética, ¿no? Se dice, por un lado, impulsamos la electromovilidad, por otro lado, estamos viendo el transporte, pero con gas natural, y estamos en la política de masificación. Pareciera que hay contradicciones, pero nuevamente, cuando se formula esa política de masificación, año 2004, 2006, estamos en un nuevo periodo, y por lo tanto, la primera moraleja del tema de la planificación es que la planificación es dinámica, y porque tiene un tema y un elemento fundamental, que es la innovación tecnológica. Entonces, dentro de este proceso de planificación, ¿qué se necesita? Se necesita conocer entonces el tema de la producción de la electricidad, cuáles son nuestros potenciales que tenemos, cuál es el reconocimiento de la infraestructura que actualmente contamos, la línea de transmisión, en el caso de la electricidad, o en el caso de los hidrocarburos, ¿no? El análisis de nuestras reservas, de la infraestructura de transportes que tenemos. Todo eso es una información que se va haciendo dentro de este sistema de planificación. Y aquí les quiero presentar todas las dimensiones que cubre el planeamiento energético, desde la dimensión económica, estratégica, y social y ambiental. Todos esos cuadraditos que ustedes ven responden a una política no solo nacional, sino es una política, mejor dicho, es una iniciativa global desde Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de cambio climático y con las metas de desarrollo sostenible. Ese es el corazón del por qué dentro de la planificación se empieza a incluir estos temas de cambio climático, energías renovables e innovación tecnológica. Porque nuestra política energética 2010-2040 la recoge precisamente en sus 4 pilares, y que es finalmente por qué hacemos todo este proceso de planificación, ¿no? Que es el acceso a la energía en un sistema competitivo, en un sistema amigable con el medio ambiente y en un contexto internacional de integración energética. Si uno analiza esos 4 pilares, obviamente detrás de eso está la innovación tecnológica y por lo tanto entonces tenemos una componente importante de las energías renovables porque cumplen todas esas premisas. Acceso a la energía. Si tenemos fuentes potenciales de energía solar, eólica, las no convencionales,
podemos utilizar ese tipo de energía para dar acceso a la Unión. Y también ya sabemos que con la disminución de estos precios podemos llegar a realizar un sistema competitivo con las energías renovables. Y obviamente son amigables con el medio ambiente, porque sus emisiones de CO2 son mínimas o ceros, dependiendo si lo queremos ver como economía circular. El sistema de consultoría, ¿no?, que hicimos con el consorcio fue el sistema de planificación energética, diseño del sistema de información energético nacional y el desarrollo del plan energético. Para este servicio de consultoría estuvo a cargo del consorcio Mercados Energéticos y PCR Soluciones y Consultoría. En caso, la empresa de Argentina y la empresa de Brasil, empresas de renombre mundial y especialistas en temas de planificación. ¿Cuáles fueron los objetivos, los alcances de la consultoría? Una revisión del estado del arte en planificación energética, una especificación del sistema de planificación energética y los modelos de optimización y a su vez la implementación. Esta primera parte básicamente tuvo que ver con el tema de cómo es que en el mundo se está haciendo el sistema de planificación, qué modelos se están utilizando, ¿no? Y hay algo interesante que les voy a decir el día de hoy, es que nuestro sistema de planificación energética es un sistema integral, que no solo ve el tema de electricidad, sino ve el tema también de hidrocarburos y pasa por un análisis de equilibrio general macroeconómico. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvimos que superar para hacer esta consultoría? En principio, se tuvo que implementar y adquirir modelos de optimización, en algunos casos desarrollados por el mismo consultor, en otros han sido sistemas y hardware que se han comprado. Luego se tuvo que construir una base de datos y un sistema de información energética. Se implementó el sistema de planificación utilizando una arquitectura abierta y la documentación apropiada de soporte. Porque la idea es que este sistema de planificación ustedes también puedan acceder a través del Internet. En la parte del modelamiento eléctrico, ustedes podrán acceder a través del Internet y podrán hacer sus ejercicios de simulación. Entonces es una arquitectura abierta. En la parte de los hidrocarburos, al ser un software de la Agencia Internacional, es semiabierto. Vamos a ver en qué medida podemos también darles el acceso a la parte del planeamiento de los hidrocarburos. Y el otro desafío fundamental es que se tuvo que empoderar el equipo del planeamiento en todos estos aspectos conceptuales y aspectos metodológicos, ¿no? Solo para mencionarles, el doctor Thomas King, ¿no es cierto?, y también Tiago manifestaban que en el EPE tienen 290 funcionarios en planificación y un 70% de ellos con grados de doctorado y maestría. Bueno, pero eso lo estamos superando nosotros somos 5 técnicos y tenemos el 40% con grados de doctorado. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos falta fortalecer el sistema de planeamiento. Si encontramos que es fundamental para el desarrollo de un país el tema de la energía y ese planeamiento, entonces la apuesta lo ha planteado el ministro de Energía en la mañana, ¿no? Este sistema de planificación, por ahora, en estos inicios, dentro de la Dirección General de Eficiencia Energética, la apuesta es que en un momento pueda salir del ministerio y que pueda tener toda la autonomía que también lo han planteado Tiago, ¿no?, o el doctor Thomas King, sobre la autonomía administrativa, de contratos, para poder tener un equipo lo suficientemente estable en el tiempo y que permita la continuidad de este sistema de planificación. ¿Qué cosa tiene el sistema de planificación? Ustedes observan, tiene la parte de la demanda. Bien, entonces, este sistema de planificación que tenemos ya instaurado en el país consta de estas partes. Tenemos por un lado el proceso de la generación de información de demanda. Entonces utilizamos premisas macroeconómicas como el PBI, población,
entre otras variables macroeconómicas, y hacemos una proyección de la demanda. Esa es la primera parte de este sistema. Luego, esta proyección de demanda entra a un sistema de planificación eléctrica que está compuesta por el OPGEN, el SDP y el OPNET. En la primera parte del OPGEN es lo que va a ser la planificación de la expansión de la generación, sobre la base de un principio básico en economía, que es la minimización de costos de inversión más operación y mantenimiento, y sujeto a una serie de restricciones, que en este caso tiene que ver con las fuentes de energía. Resultado de esa primera optimización con el OPGEN, sale una lista de generadoras eléctricas candidatas hacia ese camino de esa planificación. Luego entramos a un modelo, el SDDP, que lo que va a hacer es la planificación de la operación de todas estas unidades generadoras candidatas. Hasta ahí todavía tenemos un sistema eléctrico uninodal. Luego va a pasar a otro modelamiento, estos resultados, que es con la base sobre el OPNET, donde ahí ya se planifica la expansión de la transmisión. De manera que en estas tres partes está la planificación eléctrica, y eso es lo que en realidad en el Perú los conocemos. Las empresas generadoras eléctricas y las empresas del sector, eso es lo que conocen, un sistema de planificación eléctrica. ¿Qué cosa es lo que es nuevo en este sistema de planificación? Lo que sigue. Porque los resultados de este sistema de planificación eléctrica van a entrar a un modelo que es el TIMES, que es un modelo donde entra ya las cadenas energéticas y los usos que se le da a esta energía. Entonces, a través del TIMES sí vamos a poder generar ya información de oferta y demanda de la parte de los hidrocarburos líquidos, del gas natural y de otros energéticos. Entonces tendremos ya el planeamiento completo. Por un lado, el planeamiento de electricidad y por otro lado, el planeamiento de los hidrocarburos. Pero además de esos dos sistemas de planeamiento, lo que se ha querido es darle consistencia de estos resultados a través de un modelamiento que es el CGE, que es un modelo de equilibrio general computable. De manera que ahora sí podemos hacer el cierre entre los primeros supuestos que teníamos como demanda y los resultados que nos otorga un modelo que tiene que ver con un equilibrio general macroeconómico. Si hubiesen discrepancias entre estos dos resultados, de la demanda, de los supuestos de estas premisas macroeconómicas y los resultados del modelo de equilibrio general, se entra a una retroalimentación. De manera que este sistema de planificación sí tiene consistencia, porque va desde la generación, ¿sí?, de demanda a partir de ese crecimiento económico y después va a través de esos choques de cómo es que a partir de un modelo de energía se reflejan en la economía. Es un cierre completo de la planificación. Es una de las primeras experiencias a nivel regional. Conversábamos con el colega de Chile, ¿no es cierto? Chile, lo que les he explicado en todos esos gráficos, solo está en la parte de demanda y la parte eléctrica. Nosotros tenemos, además de la demanda y la parte eléctrica, el tema de hidrocarburos y el equilibrio general. Por lo tanto, ese es el gran esfuerzo y gracias a la colaboración, repito, de la cooperación de Canadá, ¿no?, tenemos estos resultados de un modelo de planificación integrado. Sí, señores, eso es lo que les quiero transmitir. El Perú tiene un sistema de planificación integrado, electricidad, hidrocarburos y un sistema de equilibrio general macroeconómico. En el tema de la demanda, se hacen las proyecciones por sectores, ¿no? En los sectores, por ejemplo, residencial, comercial y público, se observan los energéticos que se usan, la leña, el carbón vegetal, entre otros energéticos. Por otro lado, también hacemos el análisis por la parte industrial, la industria, minería, pesquería, y sobre todo ahí lo que entramos a ver son los procesos que utiliza, el proceso del calor, la electricidad y la fuerza motriz. Y tenemos otro modelamiento especial de demanda que viene por el lado del transporte, con un modelo bottom-up, donde ahí lo que interesa es los pasajeros kilómetros o toneladas kilómetros transportados, de manera que a través de diversos modelamientos econométricos que ustedes ven en estas figuras,
se realiza la proyección de demanda, ¿no? Solo para presentarles, por ejemplo, ¿no? Solo voy a quedarme con la parte de la edificación. Fíjense, analizamos qué tipo de modelos econométricos podíamos utilizar. Un modelo de vectores autorregresivos, un modelo de corrección de errores, o un modelo distribuido con rezagos, con tendencia, o un modelo de tasa de crecimiento. Resultado de ese análisis econométrico, resulta que en el sector industria lo mejor es hacer a través de un modelo distribuido de rezagos. Mediante diversos métodos de estimación, mínimos cuadrados ordinarios o máxima verosimilitud. Además que salen estos resultados de proyecciones de demanda, vamos a pasarle las pruebas estadísticas, ¿no? Las pruebas de normalidad, autocorrelación, colinealidad, etc. Todo este es un estándar econométrico, son modelamientos econométricos que le dan la consistencia a los modelos de demanda. Lo mismo sucede en el sector transportes, por ejemplo, ¿no? Aquí, para especificar el modelo econométrico para flotas y consumos, a través de un modelo de regresión lineal o un modelo de tasa de crecimiento constante, ahí ustedes pueden observar la variable explicada es la energía en términos de logaritmo y las variables que explican son el PBI o en otro caso la población. De manera que hacemos todo este ejercicio y para eso tenemos que recoger información. Y para eso se ha consultado a las diversas empresas con este tipo de información para poder llegar a determinar nuestros modelos de demanda. Esto ustedes lo van a ver en sus computadoras. Cuando entren al internet y puedan ver el sistema de planificación, van a encontrar esta interfaz. Pero esta interfaz pareciera que es una caja negra y no es así. Detrás de eso es lo que les mostraba, ¿no? Todo ese sistema de los modelos econométricos. Ahora les quiero explicar es la parte del modelamiento eléctrico y ahí tenemos los tres modelos, el OPGEN, el SDP y el OPNet. Entonces, en forma muy sencilla la explicación del OPGEN. Tenemos los insumos que requiere el modelo y los resultados. Entonces, la entrada de datos a este modelo tiene que ver con los precios de los combustibles, con los pronósticos de demanda, en términos de eficiencia energética, los pronósticos de costo de inversión, etc. Toda esta información es básicamente resultado de una perspectiva de costos, de tecnología, y para eso recurrimos a la información internacional, a la Agencia Internacional de la Energía, al Departamento de Energía de los Estados Unidos, a IRENA, en fin, a una serie de agencias especializadas que tienen este tipo de información y también, y acá hay algo interesante, ¿no? Porque otros estudios que más tarde les van a explicar, como el potencial solar, eólico, han sido fundamentalmente información base para que nosotros podamos utilizarlo en este sistema de planificación. De manera que ahí está la integración, que no solo es este estudio básico de planificación, sino que otros estudios que se han hecho con Procemer sirven de insumo a esta primera parte. Luego viene la parte del proceso, y es simple esta parte del proceso, es una función objetivo, es minimizar. ¿Qué cosa quiero minimizar? Básicamente los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Entonces, en economía, eso simplemente es una función de minimización. Y luego vienen las restricciones. Y las restricciones tienen que ver con el balance de energía, con los límites operativos y con el margen de reserva. Tal como también lo manifestaba el doctor Tomás Quín, Tiago, ¿no? Y el compañero de Chile, el balance de energía es fundamental para este proceso entonces. Y también otro estudio le ha dado sustento a este balance nacional útil de energía que será explicado en breve, y lo que nosotros estamos haciendo es los balances de energía año a año, las estamos estimando, para que sirva justamente en este proceso de las restricciones del modelamiento. Resultado entonces de ese modelamiento, el OPGEN lo que va a entregar es un parque generador. Ahí están las matemáticas, ustedes lo van a leer con calma cuando tengan las presentaciones, pero es eso, es una función de costo de inversión trayendo valor presente y costo de operación y mantenimiento. Y ahí observan ustedes las restricciones. El siguiente paso, después del OPGEN, tiene que ver con ¿y cómo modelamos entonces la operación de este sistema eléctrico? Y ahí entra entonces el SDP
¿no?, cuya función objetivo, dice ahí, calcula la política de operación de mínimo costo, ¿no?, de un sistema hidrotérmico, y obviamente también con la inserción de las energías renovables. Y en el caso del OMNET, ya es la optimización de la planificación de la transmisión, es decir, ya estamos en capacidad de poder hacer esa optimización representando todo el sistema eléctrico a través de una serie de barras, ¿no?, de demanda y también de generación. Aquí están algunas capacidades de qué cosa tiene ese modelo de SDDP, ¿no es cierto?, que mira 44 hidrologías, tiene 3 zonas de potencia, 138 barras de demanda modeladas, tiene el sistema de transmisión, el modelamiento en sistema en corriente alterna, representado por flujo de potencia en DC, los resultados son precios disponibles a nivel nodal y su representación tiene que ver con niveles de tensión desde 500 kV, 220 y 138 kilovoltios, ¿no? Este es el interfaz que ustedes van a ver cuando accedan al internet de esta parte del modelamiento eléctrico. Entonces, lo que queremos es que este sistema de modelamiento tenga vida, y para que tenga vida, ustedes son los usuarios de este sistema. Nosotros, en el mediano plazo, vamos a hacer una capacitación, vamos a buscar a unos 40 o 50 técnicos especialistas en planificación de las entidades públicas, de las empresas privadas, a los cuales lo vamos a capacitar en todo este tema de la planificación eléctrica, y ustedes van a poder entrar entonces y hacer las simulaciones del caso en esta parte del sistema eléctrico, ¿no?, para que se tenga pues un acceso de redes y se pueda constituir en el sistema de planificación. Hasta ahí hemos terminado entonces la parte del sistema de planeamiento eléctrico, y ahora entramos a la planificación de la cadena energética de los hidrocarburos. Fíjense, en el lado izquierdo están las cadenas energéticas desde la extracción del recurso, como tenemos a la biomasa, la electricidad, la refinación y el gas natural, y sobre la base de estas fuentes energéticas disponibles atendemos una demanda al sector residencial, comercial, al sector industria y al sector transporte. Esta información desde demanda y oferta va a servir justamente como el principal input al modelo del Times. El modelo del Times es un modelo desarrollado por la Agencia Internacional de Energía, y lo que entra como input entonces es, por el lado de la oferta, es el potencial de los recursos primarios y la descripción de las tecnologías existentes o las que uno observa que van a entrar en el proceso de planeamiento. Y por el lado de la demanda de energía, todos estos sectores que demandan la energía, y acá algo interesante, ¿no?, que es el conjunto de políticas, los escenarios que lo define el hacedor de la política pública, en este caso la energía. Entonces, nuevamente tenemos esa función objetivo, ¿sí?, que es sobre la base de una programación lineal, determinar la minimización de costos de inversión, costos fijos y variables de estas posibles tecnologías que se usan en cada una de las cadenas energéticas, y luego vienen las restricciones desde ese balance de equilibrio de un commodity, el equilibrio de procesos interregionales y las eficiencias de procesos. Todo es una cadena de restricciones. Resultado de esa función objetivo y las restricciones, más los inputs que se han introducido al modelo, tenemos como resultados la expansión de la capacidad óptima de cada tecnología, los costos de inversión, los flujos de energía y todos los resultados por cada una de las cadenas energéticas, gas natural, petróleo, combustibles, etc. Ahí está la formulación matemática, ustedes con detenimiento lo van a poder leer, pero es simple. Una minimización, tal como dice ahí, ¿no?, minimización de costos de inversión, de costos variables, costos fijos, y si hubiese costo de salvataje. Voy a saltar esta parte, y ahí están las restricciones, para los que les gustan las matemáticas. Y aquí está ya la máscara, digamos, de este sistema del Perú Times. Fíjense, entramos desde la energía primaria, cuáles son las fuentes primarias de energía, y entramos a esa discusión de los sistemas de extracción, ¿no?, de los hidrocarburos y minería y la bioenergía. Luego pasamos a una etapa que es la energía secundaria, y entramos entonces a ver dónde está la oferta eléctrica,
la refinación de los hidrocarburos y la parte del gas natural. Gas natural que en la primera parte como energía primaria es un gas húmedo y en esta parte de la energía secundaria ya es un gas seco, que seguirá entonces al sector eléctrico, transportes o al que fuese. Y finalmente tenemos la energía final que está modelada a través de los diversos sectores que consumen la energía, residencial, comercial, industrial y transporte. Ahí hay solo dos ejercicios que está planteado. Fíjense, el transporte como energía final, cómo está modelado en nuestro Perú Times, a través del transporte privado, y ahí hay una componente tecnológica, porque estamos viendo entonces el tema de la electromovilidad. Sí, señores, en nuestra planificación ya está introducido el tema de la electromovilidad. En el tema del transporte público de carga, el rol fundamental que debe tener el gas natural licuefactado, en el tren aéreo o marítimo, también a través de los energéticos que le dan soporte a este tipo de tecnología. Y en el tema industrial, también por cada uno de los sectores se hace su modelamiento. El sector manufactura, minería, agropecuario y pesca tienen su propia lógica de sus tendencias de crecimiento de demanda. Entonces, ¿qué cosa hace el TAN finalmente? Hace un análisis prospectivo de qué cosa como potencial de energéticos tiene. ¿Qué tecnologías se observa que van a estar presentes en este escenario de planeamiento? ¿Y qué cosa observamos principalmente como consumo de demanda de energía? A través de un modelamiento simple, de una optimización, se encuentran entonces los resultados de demanda y estas ofertas energéticas que deseamos encontrar, ¿no? Ahora, ¿cómo se observa dentro de las computadoras? Hay dos interfaces, la interfaz VEDA y la interfaz VEDA-VAC, que lo que va a permitir es cómo introducir los datos de cada una de estas cadenas energéticas y cómo salen los resultados. Esperamos que quizás en algún momento podamos compartir, digamos, que sea de acceso abierto el Times, para que también ustedes puedan hacer sus ejercicios de planificación, ¿no? Pero esto es lo que tenemos entonces, y esto va a ser materia de capacitación el próximo mes, esperamos, ¿no? Entonces, ya tenemos el sistema de demanda, el sistema eléctrico, el sistema de hidrocarburos, y ahora viene el tema del modelamiento de equilibrio general, que va a cerrar ya todo el sistema de planificación. Entonces, como ustedes observan ahí, dice inicio, ¿no? Se corre el modelo de demanda, luego se hace un análisis de los puntos de equilibrio de ese modelo computable general, económico, y se hace una corrida del Times. Entonces, por ejemplo, si en la entrada de datos hemos supuesto que la tasa de crecimiento es 3% del PBI, y si resultado de la parte eléctrica, del Times y de este modelo de equilibrio general no nos sale 3.5, pongamos que salga 3.8, entonces tenemos una discrepancia. Si esa discrepancia es importante, entra una retroalimentación hasta que los inputs que hemos introducido al inicio, ¿no es cierto?, convergen con las salidas del modelo de equilibrio general. Por eso es que consideramos que este modelo es robusto, porque está mirando desde la lógica, desde la demanda a partir de una necesidad de crecimiento económico, y luego la energía cerrado a través de cómo es su interacción con la economía. Cierra el círculo. De manera que este es el sistema que nosotros tenemos de planeamiento, ¿no? Bien, entonces, una de las preguntas que había planteado al inicio era, ¿y cuáles son los próximos desafíos? ¿Sí? Entonces, los próximos desafíos es claro de las presentaciones, tanto de nuestros colegas de Brasil y de Chile, ¿no? Necesitamos desarrollar un marco regulatorio que fije la necesidad de planificación, una norma que nos obligue a establecer estos ejercicios de planificación. Desarrollar un marco regulatorio que permita la provisión de esta información energética con cierta periodicidad. Necesitamos que los agentes alimenten a esta información. Obviamente no está escrito ahí, pero ¿qué es lo que estaría faltando a eso? El poder compartir y tener la retroalimentación de la sociedad civil, de las empresas, de los stakeholders, para ver si este modelo tiene esa consistencia. ¿Qué otros próximos pasos debemos? La formalización y estabilización de un equipo de planificación energética, que como les comentaba, tenemos 5 funcionarios y necesitamos darle toda la potencia para que
este primer esfuerzo integral de planificación que se está desarrollando tenga esa consistencia en el tiempo, sea que esté en el Ministerio de Energía o que aún se mantenga por las razones que fuese. Pero lo que sí es necesario es que sea desarrollado por técnicos que tengan una capacitación, un empoderamiento de estos sistemas y una estabilización, ¿no?, de este equipo. Luego, el final es desarrollar en forma regular estos ejercicios de planificación, así como lo está haciendo Chile con un horizonte de 30 años. Nosotros con el consultor hemos llegado a un horizonte al 2040, al 2030, y consideramos que hacia un horizonte de 5 años para ver lo más urgente, ¿no? Muy bien, gracias por su atención.